Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a su programa Pensando en Voz Alta. Hoy comenzamos con la segunda temporada de este programa y estamos contentos, felices con la gracia y la ayuda del Señor. Y les damos la bienvenida cordialmente a cada uno de ustedes. Creemos que los mensajes de la primera temporada fueron de bendición para muchos y también que se van a hacer de bendición para aquellos que escucharán en un futuro no muy lejano. Y esa misma certeza, esa misma convicción la tenemos para esta segunda temporada, de que van a ser muchos bendecidos y edificados por la gracia del Señor con la palabra que vamos a estar comunicando. Así que bienvenidos y sin más preámbulos que dar, vamos a comenzar con el tema que nos convoca en este día. Voy a proyectar inmediatamente la pantalla para leer la escritura. Vamos a estar leyendo el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Voy a proyectar la Biblia para que leamos desde el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Bueno, Pablo, antes de comenzar la lectura de este versículo 14, Pablo anteriormente habla otras cosas. Él habla acerca de las maravillas y lo glorioso que es el Evangelio del Señor y cómo Dios lo reveló a nosotros. Y en especial a él, igual él dice que se sentía dichoso, gozoso, porque es maravilloso, es tremendo el Evangelio, este misterio tan glorioso. Y debido a esto, por esta causa, por esta razón, por este motivo, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, aquí me llama la atención algo. Pablo utiliza la expresión ser plenamente capaces. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza la expresión ser plenamente capaz? Porque esa expresión ser plenamente capaz quiere decir de tener la fuerza necesaria o la fuerza que se requiere para soportar una carga, soportar un peso, soportar tal vez una carga que es grande, que es voluptuosa. Entonces, que es voluminosa en este caso. Entonces nosotros el comprender el conocimiento de Dios, todo lo que tiene que ver con Él, con el Señor Jesucristo, con su reino, todo eso es un peso, pero no es un peso que sea molesto, que sea gravoso, que sea agotador o cansador, no, sino que es un peso que produce poder, que produce cosas buenas y positivas en nosotros, que produce gozo, paz, alegría, amor, paciencia, benignidad, templanza. Entonces, este peso que representa el conocimiento de Dios en su palabra es beneficioso para nosotros. Y por eso Pablo, él le pide al Señor que Dios nos dé a nosotros la capacidad que requerimos para comprender. Bueno, ahí puse comprender en verde, porque comprender quiere decir apoderarse, quiere decir tomar algo, quiere decir arrebatar algo, quiere decir empoderarse. O sea, nosotros como con todos los santos, o sea, nosotros como creyentes, la oración de Pablo y el deseo de Dios es que nosotros tengamos la capacidad necesaria para apoderarnos con todos los santos de la anchura, de la longitud, la profundidad y la altura en cuanto al conocimiento de Dios, y también para que conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Note cómo asocia conocimiento con plenitud, cómo asocia conocer, conocimiento, comprender con
la plenitud de Dios o la llenura del Espíritu Santo, que también se habla mucho. Así que nosotros, como ustedes pudieron observar en el título, nosotros hoy vamos a ver un tema que se llama vamos más adelante, que se llama la dimensión espiritual. Entonces nosotros vamos a estudiar este tema, vamos a ir dando ciertos puntos, y es importante que nosotros como creyentes conozcamos la dimensión espiritual. También se le conoce como la cuarta dimensión, ¿ya? Y vamos a explicar por qué se conoce como la cuarta dimensión o la dimensión del espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es una dimensión? Nosotros como creyentes, la Escritura habla en San Juan 3, en uno de sus versículos nos dice de que nosotros como hijos de Dios ya somos seres espirituales. San Juan 3 dice: aquel que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros ya somos seres espirituales. Pablo en 1 Corintios 15 habla de que existe un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Entonces nosotros ya estamos en esa dimensión espiritual, ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. El Señor nos dio autoridad sobre toda la fuerza de las tinieblas que se mueven en esa dimensión. Satanás, sus demonios, sus agentes humanos se mueven en la dimensión espiritual. Ellos obviamente ingresan a esta dimensión de manera ilegal a través de las prácticas del ocultismo o la hechicería, brujería, la meditación hasta dejar la mente en blanco, el desdoblamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás y sus secuaces se mueven en esa dimensión, y nosotros dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres espirituales de maldad que vagan en estos lugares, en esta dimensión celestial o espiritual. Por eso nosotros es importante que estemos conscientes de esta dimensión. Porque si nosotros negáramos esta dimensión, tendríamos que arrancarle páginas completas a la Biblia. Porque la dimensión espiritual aparece evidenciada y registrada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces la dimensión espiritual es una dimensión real, tangible, palpable, observable, y está en la Escritura. Ahora, si bien no todos los creyentes, no todos los cristianos vamos a experimentar el ingresar a esta dimensión de manera sensitiva, pero sí debemos estar conscientes de que es real esta dimensión y que no podemos negarla. Existe una enseñanza que da vueltas por muchas partes durante muchos años, que se conoce como el cesacionismo. Y esta enseñanza dice básicamente de que ya no existen los dones espirituales, ya no corren los dones espirituales milagrosos o extraordinarios, que ya no existe esta dimensión espiritual. Niegan esta dimensión espiritual. Si bien ellos la mencionan, la pueden hablar, pero la niegan, como que no es una realidad ya para nuestros días. Entonces hay que tener cuidado con estas enseñanzas que niegan lo que está escrito, ¿ya? Porque nosotros no podemos negar lo que el Señor dejó escrito, porque lo dejó escrito, por algo lo dejó escrito, y es para nuestra enseñanza, y es para que también nosotros seamos conscientes de que esto es real. Dios todavía sigue moviéndose en milagros extraordinarios, Dios sigue haciendo sanidades, Dios sigue dando dones tanto extraordinarios como no muy llamativos. Por ejemplo, hay dones que no parecieran espirituales, como el don de enseñar, o la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, o también el don de dirigir o presidir, que habla la Escritura, el don de servicio. Entonces hay muchos dones que dan la impresión de que no fueran extrasensoriales o que no fueran sobrenaturales, pero esos dones son sobrenaturales también, al igual que el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lengua o el don de milagros. Entonces yo no puedo arbitrariamente eliminar ciertos dones y dejar otros, o eliminar ciertos ministerios y dejar otros. No, si yo quiero ser fiel a la Escritura, tengo que obedecer todo lo que allí aparece registrado, obviamente los límites que ella establece. Así que
en la actualidad, 2019, siguen existiendo milagros extraordinarios de parte de Dios, de sanidad, liberación de demonios, siguen habiendo dones de profecía, de lengua, de interpretación de lenguas, de fe, de palabras de sabiduría, de ciencia, de servicio, de presidir o dirigir, dones de exhortación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que volver a esta dimensión espiritual en la que se movía la iglesia primera. Los primeros creyentes de Hechos capítulo 2 en adelante se movían en esta dimensión y era real para ellos, era tangible para ellos. ¿Por qué? Porque se movían en esa dimensión, y la iglesia, que es la medida de toda iglesia, es la iglesia que aparece en el libro de Hechos. Entonces, en los primeros capítulos, esa es la iglesia que es la medida para todas las demás iglesias que se establecen a lo largo de la historia. Así que tenemos que hablar de esta dimensión espiritual, y porque es importante, es imperativo conocerla. Está allí la escritura, está registrada, y esta dimensión nosotros debemos ser conscientes de ella, porque ya no somos seres humanos comunes y corrientes, ahora somos seres espirituales. El que es nacido del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, el que Dios ha hecho nacer de nuevo, es un ser espiritual, porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora nosotros, como seres espirituales, podemos juzgar todas las cosas, como dice la escritura en 1 Corintios capítulo 2. Y podemos recibir la revelación de la escritura que el Espíritu Santo nos va a ir comunicando. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, como mencioné hace un instante atrás, también existe la falsificación de la dimensión espiritual, o existe el lado oculto, porque Satanás también tiene sus profundidades. La escritura en Apocalipsis habla de que están también las profundidades de Satanás. Satanás también tiene un conocimiento que es una imitación barata de lo que Dios hace. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, cuando Moisés hace los milagros, dice la escritura de que los hechiceros de Faraón también hicieron lo mismo. Mire, voy a buscar acá, denme unos segundos para buscar en la Biblia los hechiceros de Faraón. Ellos también imitaron los milagros que Moisés hizo. En realidad no que Moisés hizo, sino que Dios hizo a través de Moisés. Hechiceros. Mire, lo voy a proyectar en pantalla para que todos podamos ver lo que dice la escritura. Ahí va. Miren, vamos a seguir la lectura. Éxodo 7. Vinieron pues, aquí versículo 10, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Se transformó en una culebra la vara. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces, miren, Satanás puede imitar algunos milagros que Dios hace a través de sus siervos. Puede imitar, es una imitación barata que Satanás hace, pero el poder de Satanás tiene un límite. Mire, esta expresión que los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo con sus encantamientos se repite casi 4 veces. Mire, el otro caso se encuentra en Éxodo 7:22. Mire, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había hecho. Aquí está hablando acerca de que el agua fue convertida en sangre. Ya, este es el milagro donde el agua se convierte en sangre. Después tenemos otro milagro más que Dios hizo por medio de Moisés, que es el milagro de las ranas. Y se vuelve a repetir la expresión, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. También replicaron la plaga de las ranas los hechiceros de Faraón. Y luego tenemos una tercera vez donde otra vez se repite de que los hechiceros de Faraón replicaron la plaga de los piojos, en este caso con sus encantamientos. Y luego, en el cuarto milagro, que sería la tercera plaga,
Aquí ellos dicen que, mire, a ver, perdónenme, me equivoqué. En la plaga de los piojos, los hechiceros de Faraón no pudieron replicar. Miren, leamos Éxodo 8:18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Ahí está, no pudieron. Había pasado por alto eso. Pero no pudieron replicar, miren, no pudieron replicar el milagro que Dios hizo a través de Moisés con aquí en Egipto. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, miren lo que le dicen: dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces aquí vemos cómo hay un límite para el poder de las tinieblas, para el poder de Satanás en replicar milagros. Él no puede replicar los milagros a su antojo. Él tiene un límite. Entonces esto nos indica que el poder de Dios no tiene límite. Ahora nosotros leímos acerca del dedo de Dios. Ahí dice, los hechiceros de Faraón le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. No podemos hacer nada. Ahora, ¿quién es el dedo de Dios? Vemos después en Éxodo 20 que Dios con su dedo escribe las tablas de la ley. Y después vemos que Jesucristo dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado hasta vosotros. Y después Jesús nos explica que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obviamente no es que tenga una forma de dedo, no, el Espíritu Santo es una persona divina que es una de las tres personas de la Divina Trinidad. Entonces, de la Santa Trinidad. Entonces, nosotros vemos de que el que actuó a través de Moisés fue el Espíritu Santo de Dios que estaba en él para hacer los milagros. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos da cierta habilidad, cierta capacidad, una capacidad que probablemente Satanás puede imitar, pero va a tener un límite. Porque la mente de Satanás es limitada en comparación con la mente de Dios y con el poder de Dios. Así que el poder de Dios no tiene límites. El poder de Satanás es limitado, es corto. Que el Señor lo reprenda. Y reprenda a todos sus secuaces y sus seres de maldad. Entonces, vemos que Satanás va a querer replicar muchas veces lo que de Dios se conoce, lo que de Dios manifiesta. Pero va a tener un límite. Por eso hay tanta religión falsa, por eso hay tanto movimiento como la cábala, como el misticismo judío, como los sefirot, como los mitos y leyendas de distintas culturas, el chamanismo, el ocultismo, la hechicería, la brujería, porque estas son imitaciones baratas de lo que Dios ha hecho. Entonces ellos con su imitación lo que buscan es atraer a la gente a las ciencias ocultas y introducirlo por el camino de las tinieblas. Entonces nosotros no debemos practicar ni tampoco enseñar hechicería, ni brujería, ni santería, ni nada de estas ciencias ocultas, ni satanismo. ¿Por qué? Porque esto lo que busca es alejar a la gente de Dios, endurecerles más el corazón y hace de que las personas abran la puerta de su ser para ser poseídos por demonios, por espíritus de maldad y ser controlados por completo por las tinieblas. Por eso, igual aquellos que practican yoga tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el ejercicio del yoga es la excusa para la relajación, pero en realidad el yoga, el hacer el ejercicio es el tercer nivel ya de los que son o pertenecen a esta suerte de religión donde se practica el yoga. No recuerdo el nombre técnico. Entonces tiene ciertos niveles. Los que practican yoga, los que enseñan yoga lo dicen, que el ejercicio es ya un tercer nivel de la práctica del yoga. El yoga consiste en varias cosas. La primera es enseñanza. Entonces con el ejercicio se refuerzan las enseñanzas y se lleva a la gente a meditar para que ponga su mente en blanco, y poniendo usted su mente en blanco, usted está totalmente susceptible a que un demonio o un espíritu de maldad lo posea o ingresa a usted y se hace vulnerable. Así que hay que tener cuidado con estas ciencias ocultas
y más que cuidado hay que hacerse a un lado. Porque no es el propósito de Dios de que nosotros entremos y salgamos de forma ilegal de la dimensión espiritual, ya sea a través de drogas, alucinógenos o prácticas ocultistas. No, sino que Dios quiere que nosotros entremos de manera legal cuando Él lo requiera. Si Dios lo quiere o la quiere llevar a usted a la dimensión espiritual, Él lo va a hacer, ¿ya? Él lo va a hacer y Él lo va a proteger y la va a proteger, va a resguardar su cuerpo que va a quedar sin su espíritu y después lo va a traer. ¿Para qué lo va a hacer? Con un propósito lo hace el Señor. No lo hace con un despropósito, sino que siempre Dios tiene un objetivo, un fin para hacer sus cosas. Y que eso es algo que quería comunicar, así que ahora vamos a partir con el tema de lleno. Se me había olvidado decirles que si están con su tacita de café, su mate, su té, su lechecita, pueden acompañarme. Yo estoy acá con mi tacita de café. Bien, ¿qué es una dimensión? Hablamos de la dimensión del espíritu o la cuarta dimensión. ¿Qué es una dimensión? Bien, una dimensión básicamente es un punto de observación. Entonces, una dimensión es un punto de observación. Por lo tanto, si yo tengo dos dimensiones, quiere decir que tengo dos puntos de observación. Si tengo tres dimensiones, quiere decir que tengo tres puntos de observación. Y si hablo de cuatro dimensiones o de cuarta dimensión, quiere decir que tengo cuatro puntos de observación. Ahora Pablo, él menciona en Efesios 3:18, él menciona cuatro puntos de observación. Él menciona la anchura, la longitud, altura y profundidad. Entonces, ese cuarto punto de observación o esa cuarta dimensión es la profundidad. Entonces ahora vamos a explicar el dibujito que tenemos acá en pantalla. Ustedes el dibujo que están observando corresponde a un sistema de coordenadas en tres dimensiones, o también conocido como un espacio euclídeo. Y aquí se representan tres ejes: el eje X, eje Y y eje Z. El eje X representa la anchura, el eje Y la longitud, el eje Z la altura. Esos son los tres ejes. Entonces todo cuerpo que nosotros observamos lo podemos trasladar a este sistema de coordenadas en tres dimensiones para ubicar puntos o para ubicar una posición en el espacio de un cuerpo, de un objeto en tres dimensiones. Entonces todo lo que nosotros vemos en nuestro alrededor prácticamente está en tres dimensiones, ¿ya? Todo es palpable, tangible, tiene volumen. Todo lo que tiene volumen está en tres dimensiones, ¿ya? Aunque sea un volumen pequeñísimo, incluso hasta una hoja de papel que pareciera ser que no tiene volumen, tiene un volumen. Es pequeño, pero lo tiene, ¿ya? Entonces, todo cuerpo, todo objeto en el espacio tridimensional tiene volumen. Y para observar un punto en el espacio se utiliza este eje de coordenadas con un origen en el centro, ¿ya? Y cada eje que ustedes observan ahí está de manera perpendicular el uno al otro, por un ángulo de 90 grados, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a ver un video y ya vamos a ir finalizando. Y este video que vamos a ver es un científico que nos va a hablar acerca de la cuarta dimensión, porque como ustedes observan en el dibujo no aparece el eje de la cuarta dimensión o del cuarto punto de observación. Así que vamos a ver el video y los invito a que puedan estar atentos a lo que van a decir, ¿ya? Vamos allá. Pero quizá más interesante aún es la otra dirección en dimensionalidad. ¿Qué opinan de la cuarta dimensión? Ahora, para abordar eso, consideremos el cubo. Podemos imaginar un cubo de la siguiente manera. Se toma el segmento de una línea y se mueve en ángulo recto a la misma línea a un largo igual. Eso forma un cuadro. Se mueve ese cuadro un largo igual en ángulo recto y se tiene un cubo. Ahora, este cubo sabemos que proyecta una sombra. Y reconocemos esa sombra.
Ordinariamente se dibuja en clase de tercer año como dos cuadros con sus vértices unidos. Ahora, si vemos la sombra de un objeto tridimensional en dos dimensiones, vemos que en este caso no todas las líneas aparecen iguales. No todos los ángulos son ángulos rectos. El objeto tridimensional no está representado perfectamente en su proyección de dos dimensiones, pero eso es la consecuencia de perder una dimensión en la proyección. Ahora, tomemos este cubo tridimensional y proyectémoslo. Llevémoslo a través de una cuarta dimensión física. No así, ni así, ni así, sino en ángulos rectos a esas tres dimensiones. No puedo mostrarles qué dirección es esa, pero imaginemos que existe una cuarta dimensión. En ese caso generaríamos un hipercubo de 4 dimensiones, el que también se llamaría un tesseract. No puedo mostrarles un tesseract porque yo y ustedes estamos atrapados en 3 dimensiones. Pero lo que puedo mostrarles es la sombra en 3 dimensiones de un hipercubo de 4 dimensiones, o sea, La el sombra. tesseract. La Aquí sombra, está, noten aquí eso. está. Como pueden ver, son dos cubos uno dentro de otro con todos los vértices unidos por líneas. El verdadero hipercubo en 4 dimensiones tendría todas las líneas del mismo largo y todos los ángulos serían ángulos rectos. No es lo que vemos aquí, pero esto es consecuencia de la proyección. Así verán que aunque no podemos imaginar un mundo en cuarta dimensión, ciertamente podemos pensar en él perfectamente bien. Bien, ¿qué les pareció el video? Creo que es muy interesante. Entonces, nosotros, ¿por qué utilizamos este video? Y yo quiero que le presten atención él decía la sombra, ¿ya? Él habló acerca de la sombra, que un cuerpo en 3 dimensiones proyecta una sombra. Y su sombra, cuando uno la observa, la sombra, tiene 2 dimensiones. Ya no tiene 3 dimensiones, tiene 2. O sea, se perdió una dimensión en la proyección. Y después él hace el ejercicio. Imaginemos que un cuerpo en la cuarta dimensión. ¿Cómo es? ¿Dónde está esa cuarta dimensión? No sabemos, pero sí podemos mostrar una sombra. Podemos mostrarle la sombra de ese cuerpo en cuarta dimensión. Y la sombra que les vamos a mostrar está en 3 dimensiones. Así que quiero que tengan en consideración eso y miren, vamos a leer Romanos 1:20 ya para finalizar. Y para que entiendan el por qué hemos utilizado este video. Bueno, ese hombre es conocido como Carlos Sagan. Más conocido como Carlos Sagan, él era un famoso ateo. Pero vamos a ver qué dice la escritura, miren, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles del Pablo aquí está hablando acerca de Dios, ¿ya? Y dice acerca de Dios que las cosas invisibles de él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, comprendidas, sabidas, conocidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí está hablando Pablo de que hay personas que tratan de negar a Dios. Obviamente nosotros conocemos a esas personas que son los ateos. Entonces aquí Pablo está diciendo que hay personas que niegan a la existencia de Dios o tratan de negar lo de él, pero Pablo nos dice de que la misma creación hace evidente, hace visible las cosas invisibles de Dios, que son su eterno poder y deidad. Entonces yo puedo entender en cierta medida aspectos de Dios, aspectos de la dimensión espiritual, viendo la creación. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablaba del reino de los cielos, cuando hablaba de este reino celestial, Él usaba ejemplos cotidianos de que los seres humanos hacen, cosas que los seres humanos hacen, de la ganadería, agricultura, de botánica. Usaba distintos ejemplos, la pesca, la construcción. ¿Por qué? Porque a través de la creación él podía explicar los misterios ocultos desde la creación del mundo que estaban reservados, para sus hijos, para los que habíamos de creer en él.
Entonces, nosotros podemos, a través del estudio de la naturaleza, entender ciertos aspectos de Dios y de la dimensión espiritual. Y por eso usé lo que es la explicación que este hombre da, porque pese a que él es un ateo y no cree en Dios, él se dedicó a estudiar la naturaleza y llegó sin saberlo, sin quererlo, sin entenderlo, llegó a conclusiones que nos explican lo que Dios habla en su palabra. Entonces, y esto nos habla claramente de que, aunque un ateo niegue la existencia de Dios, sus conclusiones y sus razonamientos siempre lo van a llevar hacia Dios. Pero él va a tratar de negarlo una y otra vez. Así que en el próximo programa vamos a hablar acerca de de lleno de la cuarta dimensión, y vamos a hablar acerca de las sombras. Y vamos a hablar también acerca de qué significa todo esto de la cuarta dimensión. Vamos a ver a hombres también que entraron a esta dimensión y que esa dimensión está disponible para nosotros y que debemos mirar desde allá hacia acá. Así que sin más que agregar, estimados evangelizadores, gracias por su atención. Los invito a darle me gusta al video, a suscribirse, a compartir y también a invitar a sus amigos para que, amigos, hermanos, para que difundamos la palabra del Señor. Shalom, y nos estaremos viendo en un próximo programa. Que la paz del Señor, que excede a todo conocimiento, que el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, sea con nosotros. Amén.